Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Chapter 021. The Truth of Human Extinction, Black Cat has played this generation of the game. En el grupo de chat en este momento. Susurrador. Por cierto, ¿te has dado cuenta? El ángulo del sol allí no ha cambiado nada. Gato negro santo caído. ¿Eh? ¿En serio? Si el ángulo del sol no ha cambiado, ¿qué clase de situación es esa? Dr. Kouzuki. Hay dos posibilidades. Una es que la Tierra haya dejado de girar. Séptimo cielo. ¿Dejó de girar? ¡Qué cosa más aterradora! ¿Dejó de girar? Black Cat, todavía una estudiante de secundaria, podría no entender claramente qué consecuencias específicas traería esto, pero sabía que era un problema extremadamente serio. Fue casi equivalente a un desastre apocalíptico. Marciano. Si la Tierra deja de girar, lo que pasará es, el marciano está en línea. Por supuesto, en realidad no eran extraterrestres, sino que habían revelado ser descendientes de humanos de la Tierra que habían emigrado a Marte. Y hablaron de ello tan claramente. Podría ser que en su mundo la Tierra alguna vez enfrentó tales consecuencias, lo que llevó a la migración a Marte. Dr. Kouzuki. Sí, eso es muy correcto, pero la situación no parece ser de este tipo, sino de otro tipo. Gato negro santo caído. ¿Otro? ¿Qué es? Dr. Kouzuki. Bloqueo de mareas marciano. Bloqueo de marea. Ambos respondieron simultáneamente, pero Rurigoku todavía tenía una mirada completamente desconcertada. Después le explicaron que era el bloqueo de mareas, como el bloqueo de mareas entre la Tierra y la Luna, que hace que un lado de la Luna siempre esté orientado hacia la Tierra. Y ahora, la Tierra probablemente había experimentado un bloqueo de marea con el Sol, causando que una rotación de la Tierra fuera igual a una órbita alrededor del Sol. Esto significaba que un lado de la Tierra siempre estaba orientado hacia el Sol. Una situación de este tipo también provocaría un clima anormal en la Tierra. Y no era de extrañar que la zona de bosque en la que se encontraban tuviera un aspecto un tanto extraño, con algunas plantas que parecían haber sufrido mutaciones, presumiblemente para adaptarse al clima. En cuanto a la existencia de árboles frutales, parecía que esta zona iluminada estaba situada en un punto relativamente marginal, por lo que no habían sido quemados por la luz del sol. Por supuesto, también podría deberse al clima especial que se forma aquí, con la aparición regular de cielos nublados y lluvias que recuerdan a la noche. Esto generó cambios de día y de noche, haciendo de esta zona un lugar ideal para el crecimiento de algunos árboles frutales. Sin embargo, estos no eran los asuntos que más preocupaban a Black Cat. Caído santo gato negro. Este tipo del baño dorado parece saber cómo es el mundo de A2 Dr. Kouzuki. A juzgar por su tono, obviamente lo conoce muy bien. Es probable que el trabajo relacionado con la ambientación de este mundo esté bastante completo, e incluso podría haber concluido, lo cual es interesante. Además, ese tipo también estaba muy familiarizado con el mundo de Black Cat, lo que la hizo sospechar que podría saber más sobre los mundos de otros miembros del grupo. Cierto, también estaba muy familiarizado con el mundo de Saeko Busujima. En realidad, es posible que sepa algo sobre todos ellos. Justo cuando Black Cat estaba a punto de contarles a todos sobre este punto, el chico en la transmisión en vivo estaba a punto de comenzar a narrar cómo los humanos en este mundo se extinguieron, lo que provocó que ella detuviera su mensaje y escuchara en silencio. La causa fue la aparición de estatuas blancas anómalas y seres parecidos a dragones rojos en la nación insular del lejano oriente a principios del siglo XXI, a los que los humanos luego denominaron gigantes y dragones. En el conflicto entre ambos, los dragones finalmente ganaron.
Luego, después de que el ejército de la nación insular mató al debilitado dragón con misiles, el desastre comenzó a desarrollarse. Un virus se propagó desde estas dos criaturas anómalas, convirtiéndose en la fuente de destrucción de este mundo. Las personas infectadas con este virus gradualmente iban teniendo su piel cristalizada en sal, volviéndose blanca, muriendo en cuestión de días o semanas, o experimentando cambios drásticos de personalidad, volviéndose extremadamente crueles. Por lo tanto, los funcionarios denominaron a esta enfermedad síndrome de cloración blanca. A medida que el virus continuó propagándose, la guerra entre los humanos y los de ojos rojos estalló por completo. Los de ojos rojos se referían a aquellos que, después de ser infectados con este virus, mostraban un fenómeno distintivo. Como su nombre lo sugiere, sus ojos se volvían rojos. Después de continuas investigaciones, los humanos descubrieron con éxito que el virus era un tipo de partícula emitida por esos dos monstruos, apodados Masó. Más tarde, a través de Masó, los humanos descubrieron además la capacidad de producir lo que se llamó magia. Continuando con sus investigaciones, lograron incluso separar las almas y los cuerpos humanos, permitiendo que las almas tomaran forma y luego regresaran a sus cuerpos originales. Con una investigación más profunda sobre Masó, también implementaron un plan para modificar el cuerpo humano, logrando una mejora humana. Posteriormente, crearon con éxito formas de vida artificiales, similares a replicantes o clones. El propósito de estas personas era servir como recipientes, proporcionando un medio para que aquellos infectados con el síndrome de cloración blanca pudieran prolongar sus vidas. Estas personas, como simples robots, realizarían las tareas de los humanos originales, mientras que los humanos escaparían temporalmente a esta enfermedad global y entrarían en un estado de latencia. En cuanto a por qué entraron en letargo en lugar de seguir viviendo a través de replicantes, obviamente se debió al riesgo de reinfección con el síndrome de cloración blanca. Vivir en un estado formado con el alma extraída tampoco era fácil. Era inestable y fácilmente conducía al colapso de la personalidad, convirtiéndose en entidades colapsadas agitadas, por lo que las almas solo podían ser puestas a dormir. El sueño de las almas se logró mediante la implementación de un plan del Grimorio Noir, convirtiéndose en un depósito de almas humanas. Por supuesto, como no se pudo contener la propagación del síndrome de cloración blanca, la infección de toda la humanidad era inevitable. Por lo tanto, los humanos también llevaron a cabo el plan androide. Los androides aquí no eran replicantes. Simplemente, eran robots de IA, utilizados para gestionar a los replicantes inconscientes. Se les asignó la tarea de llevar a cabo misiones de exterminio mientras también recolectaban a Masó, y luego, a través de un cierto ritual, desterrarlo de este mundo. Posteriormente, los humanos continuaron con planes como el Grimorio Noir y el Grimorio Weiss, y cuando llegara el momento adecuado, es decir, cuando el síndrome de cloración blanca fuera eliminado, activarían este plan, permitiendo que las almas humanas regresaran a sus replicantes personalizados correspondientes. Pero este plan no tuvo en cuenta un problema: el posterior desarrollo de la autoconciencia y la conciencia en los replicantes. Después de un rápido desarrollo, llegaron a ser casi indistinguibles de los humanos. Posteriormente, a medida que pasó el tiempo y a través de diversos acontecimientos, la mayoría de los replicantes no sabían que eran replicantes y en cambio se consideraban humanos legítimos. Y cuando el destierro de Masó se completó, cuando las almas humanas originales estaban a punto de regresar, los replicantes percibieron la usurpación de los humanos basados en la forma como un ataque de monstruos. Así comenzó la guerra entre replicantes y humanos originales. En este punto, apareció el protagonista, un protagonista llamado Nier, que también era un replicante. Fue engañado, creyendo que su misión era salvar a la humanidad los replicantes, pero en realidad fue guiado por el llamado Grimoire Weiss para implementar un plan que permitiera a las almas de los humanos originales regresar a los replicantes, lo que, por supuesto, eliminaría la conciencia y el alma originalmente nacidas del replicante. El resultado de la historia fue que Nier derrotó al Gran Señor Demonio, evitando con éxito que la humanidad replicantes fuera eliminada. Curiosamente, el Gran Señor Demonio era el cuerpo humano original de Nier. No había entrado en letargo porque podía mantener la conciencia clara sin colapsar después de tomar forma, por lo que hizo un trato con la organización en ese momento. La organización en ese momento tenía a este Nier Shadow Lord ayudando a proporcionar una pequeña cantidad de Masó para otras almas durmientes formadas, de lo contrario no podrían mantenerse.
Así, este señor de las sombras vivió solo durante más de 1000 años, proporcionando maso a los humanos originales. Y la condición que aceptó fue, por supuesto, que la organización lo resucitaría y le daría una hermana sana. Después de todo, querer que le extrajeran el alma para su formación y futura resurrección no era algo en lo que la gente común pudiera participar. Era un privilegio de la clase alta. Simplemente no había suficientes recursos financieros para brindarle esto a toda la humanidad. Entonces, Nier Replicante finalmente derrotó con éxito a Nier Shadowlord, y los humanos originales pasaron a ser historia. Por supuesto, Nier Replicante no estaba motivado principalmente por alguna gran causa, sino principalmente para proteger a su hermana replicante. Y las hermanas de ambos estaban relacionadas entre sí de la misma manera que ellos dos. Y las formas de vida artificiales, incapaces de reproducirse, finalmente se extinguieron. Con esto, los humanos salieron completamente del escenario de la historia. Entonces, al escuchar todo esto, Gato Negro finalmente no pudo contener su emoción. Caído santo Gato Negro. ¿No es esta la historia de la segunda generación de la serie Nier que jugué? Esta fue la razón de la emoción de Rurigoku. Chapter 22. Chapter 022. Truton Liexi Suite in the Range of Artillery. Rurigoku recordó que la compañía que hizo Nier Replicant había dicho que la próxima serie de Nier estaba en desarrollo. En cuanto a la trama, se centraría en los androides, un escenario para androides. En otras palabras, lo que estaba sucediendo en el mundo de A2 en ese momento era el tema de la siguiente serie. Entonces, si A2 quería saber más contenido detallado sobre Nier Replicant, también podía informarle. Como la descripción del señor Golden Toilet solo podía resumir el panorama general, parecía que no podía recordar todos los puntos detallados de la trama. Por supuesto, si ahora le pidieran a Black Cat que detallara específicamente todo el contenido de Grimoire Noire y Grimoire Weiss, tampoco podría hacerlo. ¿Cómo podría recordarlo palabra por palabra? Pero ella podría consultar inmediatamente el contenido e informarles. Sin embargo, en este momento, Black Cat quería decirles a todos algo más primero. Caído santo Gato Negro. Señorita de Gos, por favor pídale al señor Inodoro Dorado que se conecte Gato Negro. Todos, si quieren saber sobre sus mundos, pueden preguntarle al señor Inodoro Dorado, porque él también podría saber sobre sus mundos. Dr. Kouzuki. ¿Ah? ¿Por qué dices eso? Gato Negro santo caído. Cuando todos estaban desconectados, charlé con él. Sabe quién soy, conoce mi mundo y también el de la señorita Saeko Busujima. Ahora también conoce el mundo de la señorita de Gos, así que podría saber más sobre la situación de todos. Esta declaración hizo que Yuuko Kouzuki la encontrara interesante. Entonces, A2, el miembro del grupo que fue llamado, finalmente se dio cuenta de que todavía tenía la transmisión en vivo activada y la apagó. Sin embargo, parecía que efectivamente le informó al señor Golden Toilet, quien luego se conectó a Internet. Golden Toilet. Hay bastante gente en línea, algunas identificaciones son bastante interesantes. Esta declaración también reveló información considerable. Claramente se preguntaba a qué obras podrían pertenecer estos nombres de identificación. Entonces, ¿su identificación Dr. Kouzuki revelaría alguna información? Probablemente no. Marciano. Un gato negro dijo que pareces saber información sobre muchos mundos. ¿Podrías analizar la situación de mi mundo, por favor? El marciano no pudo evitar preguntar primero, lo que no sorprendió en absoluto a Yuuko Kouzuki. Por sus mensajes anteriores, Yuuko Kouzuki ya había juzgado qué tipo de persona podrían ser. Parecían de noble cuna, habían recibido la educación que querían, pero parecían algo etéreas, como una jovencita protegida, algo ingenua, el tipo de muchacha tonta que tenía opiniones idealistas sobre las cosas. Sí, una niña, probablemente de unos 15 o 16 años. Una persona así, aunque muy amable, sería una buena persona en tiempos de paz. Pero en tiempos terribles, uno solo podría decir que eran completamente tontos, posiblemente incluso un lastre, propensos a hacer cosas dañinas con buenas intenciones. Por lo tanto, probablemente revelarían información sobre su mundo a continuación, lo que permitiría a Yuuko Kouzuki observar y ver qué tipo de persona era este nuevo miembro con la Golden Toilet. El único hombre que se unió, y coincidentemente conociendo los mundos de muchas personas, posiblemente el de todos, tal coincidencia solo haría sentir que había alguna conspiración.
Por lo tanto, Yugo Kouzuki no cometería ninguna tontería al revelarle inmediatamente información sobre su mundo para luego obtener más información de él. Si él intencionadamente engañara en algo, y uno lo creyera sin cuidado, ¿quién sabe qué cosas terribles podrían suceder? Golden Toilet. Por favor, adelante. Posteriormente, el marciano comenzó a narrar la situación de su mundo. En su mundo, durante el alunizaje del Apolo a mediados de la década de 1970, se descubrió en la Luna una reliquia de una antigua civilización, la puerta hiperespacial que conectaba la Luna y Marte. De esta manera, los humanos fueron capaces de realizar viajes en transbordador desde la Luna a Marte y realizar migraciones interestelares, con 300.000 personas en una primera fase. Por supuesto, para investigar la situación en Marte, se enviaron expertos pertinentes y se envió un equipo de investigación. Entre ellos, la figura clave fue el Dr. Ray Regalia, quien descubrió con éxito la reliquia de la antigua civilización Aldnoah en Marte y fue reconocido por Aldnoah como el heredero de esta civilización, lo que le permitió activar el equipo tecnológico de Aldnoah. Posteriormente, el lado de la Tierra utilizó diversos medios para restringir la libertad del Dr. Ray Regalia, incluso amenazando su vida, todo por la propiedad de Aldnoah. Al final, el Dr. Ray Regalia logró escapar con éxito del control de la Tierra, monopolizó Aldnoah y se estableció como emperador, fundando el Imperio Verse en Marte. A finales de siglo, el conflicto entre ambos bandos había llegado a su límite. Con la decisión del hijo del Dr. Ray Regalia de apostar por la Tierra, comenzó oficialmente la guerra entre Marte y la Tierra. La repentina guerra contra la Tierra también provocó la fuga de la puerta hiperespacial en la Luna, causando que ésta se hiciera añicos y que innumerables fragmentos cayeran a la Tierra. Ese año, murió aproximadamente la mitad de la población de la Tierra. En esta campaña, el hijo del Dr. Ray Regalia murió en batalla y, junto con algunos problemas de suministro, se firmó un acuerdo de alto el fuego. En términos de fuerza entre los dos bandos, el ejército marciano con la tecnología Aldnoah de Marte era abrumadoramente superior. Sin embargo, la población marciana era demasiado escasa. Incluso con la tecnología de Aldnoah superando a la terrestre, no pudo transformar Marte en un entorno similar al terrestre, por lo que los recursos simplemente no podían sustentar un gran desarrollo de la población marciana. Es por ello que surgió esta situación de alto el fuego. Ahora, más de 10 años después del alto el fuego, las relaciones entre la Tierra y Marte se han vuelto cada vez más hostiles. Así, para facilitar las relaciones entre ambas partes, la princesa del Imperio Marciano visitará pronto la Tierra como embajadora de buena voluntad, intentando evitar que la relación se vuelva más rígida. Marciano. Entonces, señor Golden, ¿sabe usted cuál es mi situación? Inodoro Dorado. Esos condes o lo que sea en tu familia, tienen cada uno un robot de guerra, ¿por eso se llaman caballeros marcianos? Esta pregunta fue interesante. Marciano. Sí, Ah. Este tonto finalmente se dio cuenta, y confesó sin que nadie se lo pidiera, confirmándolo. Por lo tanto, Yugo Kouzuki se burló de la acción de esta princesa de servir como embajadora de buena voluntad. En cuanto a cómo pudo ver que la otra era la princesa, fue porque al presentar a la princesa, la descripción tenía fallas, el tipo de situación que ocurre cuando uno se presenta a sí mismo, no describe verdaderamente a otra persona como un tercero. Marciano. Señor Golden, ¿sabe quién soy? Todavía tan tonto. Golden Toilet. ¿Qué opinas? Solo quiero decir que, si no tienes poder, astucia política ni fuerzas armadas completamente leales, y con cierta capacidad de disuasión, mejor no te conviertas en un embajador de buena voluntad. Quédate en casa como mascota, no te conviertas en la mecha que desencadene la Segunda Guerra. Si tienes la capacidad, conviértete en una reina de sangre de hierro. De lo contrario, tener ideales sin fuerza es solo una ilusión. Solo hablar en grande, creer que el amor puede cambiarlo todo, ensimismarse. Estas personas a menudo solo empeoran las cosas. Al final, ambos bandos despreciarán a esa persona. Por último, déjame ofrecerte un dicho que me gusta. La verdad solo existe dentro del alcance de la artillería. La verdad solo existe dentro del alcance de la artillería. A Yugo Kouzuki también le gustaba este dicho. Dicho esto, este inodoro dorado también conocía la situación específica del mundo marciano y lo que sucedería a continuación. Y que el acto de buena voluntad de esta princesa se convertiría en la mecha de la Segunda Guerra, Yugo Kouzuki podía adivinar aproximadamente cómo sucedería esto. No sería más que el escenario más clásico.
La princesa sufre un accidente y el Imperio Marciano aprovecha e inmediatamente es momento para lanzar una guerra. Sí, parecía que la princesa tendría un accidente, y este accidente probablemente sería planeado deliberadamente por el Imperio Marciano. La princesa no era más que un peón de sacrificio utilizado para iniciar la guerra. En cuanto a por qué no se pensó que fue causado por el lado de la Tierra, si la descripción de la princesa fuera cierta, con tal diferencia en fuerza militar entre la Tierra y Marte, el lado de la Tierra estaría más preocupado por la seguridad de la princesa que nadie. No serían tan tontos como para hacerle algo a la princesa durante su visita a la Tierra. Incluso si hubiera extremistas en la Tierra que odiaran a la princesa e intentaran atacarla, la posibilidad sería mucho menor en comparación con una conspiración del propio Marte. Por lo tanto, el escenario más probable era que Marte tuviera espías dentro de la Tierra, que se disfrazarían de terrestres para atacar a la princesa marciana. Entonces, utilizando el incidente de la princesa, el Imperio Marciano podría lanzar abiertamente una guerra. Fue una conspiración muy probable, pero también una táctica probada y verdadera. Sin embargo, todo esto se basaba en la premisa de que Golden Toilet no estaba mintiendo, no estaba engañando a este niño. Si hubo malicia, podría ser precisamente que si esta princesa no fuera a la Tierra como embajadora de buena voluntad, se convertiría en la mecha de la guerra. Entonces, Yuko Kouzuki estaba ansiosa por conocer la elección de esta princesa. ¿Caminaría hacia el infierno? ¿O hacia el cielo? Chapter 23. Chapter 023. Peace must be built on the terrence of military power. ¿Realmente sabe cómo es el mundo de los marcianos? ¿Y la marciana debería ser la princesa del Imperio Marciano? Es decir, ¿debería ser protagonista, posiblemente la protagonista femenina? Kaira Santa Gata Negra. Dinos rápidamente, ¿en qué tipo de trabajo está esta princesa marciana? ¿Cuál es la trama? Es la protagonista femenina, ¿verdad? Después de enviar este mensaje, Black Cat se dio cuenta de que estaba siendo algo descortés, como si estuviera indagando en la privacidad de alguien justo enfrente de la princesa marciana. Pero su curiosidad ya la había llevado a enviar el mensaje, y no podía retractarse, por lo que no tenía sentido arrepentirse. Golden Toilet. Lo que vi fue una serie de anime original llamada Alt Noah Zero, una película de ciencia ficción bélica, principalmente de batallas de mechas. La historia, en resumen, trata sobre el protagonista masculino 1 en la Tierra y el protagonista masculino 2 en Marte, quienes luchan ferozmente por la princesa. El protagonista masculino 1, con su cerebro supercomputador, pilota un mecha que, a todas luces, debería ser fácilmente destruido por los mechas de tecnología marciana, pero de alguna manera analiza las debilidades del oponente y derrota increíblemente a un caballero marciano tras otro. Para este tipo de trama, ¿cuál es el desenlace habitual? Black Cat, ¿qué opinas? De repente él le preguntó. Kaira Santa Gata Negra. Para un final feliz, obviamente el protagonista masculino 1 y la princesa terminan juntos, se convierten en representantes de sus respectivos bandos, promoviendo la paz. Para un final malo, hay muchas posibilidades. El protagonista masculino muere o la princesa muere, no terminan juntos. Lo peor sería si el antagonista, el protagonista masculino 2, sobrevive, el protagonista masculino muere y la princesa es secuestrada por la fuerza. No es este el desenlace, ¿verdad? Un resultado tan terrible, ¿en qué estaban pensando los guionistas? Los inversores los maldecirían hasta la muerte, incapaces de recuperar su inversión. Sin embargo, en los últimos años, Black Cat había visto muchos animes con algunos finales bastante enfermizos. Entonces, ¿Alt Noah Zero tendría un final malo terrible? Golden Toilet. Ninguno. Todos sobreviven, pero por desgracia, la princesa no elige a ninguno. Aunque a la princesa también le gusta el protagonista masculino 1, en el episodio final, se casa repentinamente con un personaje secundario de pelo rubio que apareció durante menos de 5 minutos y con menos de 20 diálogos. Así que Alt Noah Zero, que podría haberse considerado una obra maestra, se ganó al instante el título de obra basura. Gato Negro Santo Caído. Ururi Goku quedó verdaderamente sin palabras ante un final tan extraño. No es de extrañar que el tono de Golden Toilet hacia la princesa pareciera algo burlón. Resulta que estaba provocado. Era comprensible. Después de todo, Black Cat también había visto anime que inicialmente tenía grandes expectativas, solo para que los finales fueran tan explosivos, que hacían que uno quisiera visitar al autor y preguntarle si su cerebro estaba roto.
Vers Empire, la habitación de la princesa. Una joven de cabello dorado, tan exquisita y hermosa como una muñeca, de repente tuvo su expresión rígida. Se sintió algo extraña, como si el tono de ese señor Golden pareciera enojado con ella, como si no le agradara. Así que este fue el porqué. Si ella también estuviera viendo una serie de televisión de anime donde la protagonista femenina de repente se casa con otro personaje sin casi ningún tiempo en pantalla, también estaría muy deprimida. Entonces, ¿por qué haría eso? Ella no debería hacer esto. Marciano. Tal vez fue amenazada. Inodoro dorado. Nadie la amenazó, la princesa se eligió a sí misma. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo tomar semejante decisión? Debe haber alguna razón. Ese supuesto personaje de fondo con cabello amarillo debe tener algo especial, que requiera que ella se case con él para lograr algo que quería hacer en el futuro. Entonces, justo cuando ella se preparaba para hacer otra pregunta, él se desconectó. En cuanto a la transmisión en vivo, A2 la había cerrado cuando se conectó. Susurrador. Aunque suene bastante deprimente, este señor Golden no explicó la situación en detalle. Así que creo que el matrimonio de la princesa marciana con el supuesto personaje secundario de cabello rubio probablemente se deba a factores políticos, lo cual es bastante realista. El susurrador en el grupo de chat hizo este comentario. Dr. Kouzuki. El supuesto personaje de fondo de pelo rubio es probablemente uno de los poderosos nobles del Imperio Vers. Casarse con él es una alianza política común. La princesa podría estar intentando usar su poder, o la familia real quiere formar alianzas. Pero llegar a este punto demuestra, en última instancia, que la propia princesa carece de poder y no puede controlar su propio destino. Esto tenía un tono un tanto burlón. Dr. Kouzuki. Por cierto, no me malinterpretes, no había ningún significado particular en lo que acabo de decir, solo era una burla puaj. La comisura de la boca de la muchacha de cabello dorado se crispó. Doctora Kouzuki. Claro, también soy una mujer sin poder. Quizás algún día, si de verdad me encuentro sin salida, también me enfrente al destino de vender mi vida. Después de una declaración tan autocrítica, el doctor Kouzuki se desconectó. Entonces, ¿qué debería hacer? La princesa, que tenía apenas 15 años, ahora estaba confundida. Originalmente, su función era servir como embajadora de buena voluntad en la Tierra, facilitando las relaciones entre ambos lados, una tarea que la ponía nerviosa y expectante. Ella realmente quería aportar su parte. Pero nunca imaginó que su acción se convertiría en la mecha de la Segunda Guerra entre Marte y la Tierra. ¿Para cambiar realmente algo es necesario poseer poder real? ¿Necesitas tener tus propias fuerzas armadas? ¿Convertirte en una reina de sangre de hierro? Pero esto va en contra de sus ideales. La paz que anhela no se establece bajo la amenaza de la fuerza. Espera que todos puedan entenderse y avanzar juntos amistosamente. Sin embargo, según el señor Golden, sin poder militar, ella es solo una mascota, aparentemente una marioneta manipulada por otros. A los ojos del señor Golden, ella debe parecer muy infantil y ridícula. Marciano. ¿Es necesario construir la paz sobre la disuasión del poder militar? No pudo evitar plantear esta pregunta de manera confusa en el grupo de chat. Susurrador. Sí. Señorita Marciana, si sigue siendo tan ingenua, entonces, tal como dijo el señor Golden, debería quedarse como mascota y vivir bien. No se ofrezca a ayudar en nada. Ser demasiado amable sin tener el poder suficiente para disuadir a la gente mala puede tener consecuencias peores que las acciones puramente malvadas. La señorita susurradora le advirtió seriamente a manera. Entonces, la expresión de la chica de cabello dorado se volvió aún más amarga. ¿Acaso podía simplemente observar sin hacer nada? De repente, pensó en algo y Marciano. Señorita susurrante, ¿puede enseñarme? Sea mi maestra. Casi había olvidado que la señorita Whisperer parecía ser personal militar, e incluso había bromeado antes sobre ser la capitana de un buque de guerra. Mientras tanto, Egie, que se había desconectado, miró hacia el avión que descendía del cielo. El comandante del búnker por fin iba a encontrarse cara a cara. Esperaba que la conversación fuera fluida. Chapter 24. Chapter 024. Commander Uites Requesten 2BS Wavering. El avión que descendía era similar al caza que pilotaba 2B.
Estaba volando desde fuera de la atmósfera hacia la capa atmosférica, lo que indica que este caza también debería tener capacidad para el combate espacial. Sin embargo, probablemente sería más adecuado para el combate dentro de la atmósfera. Después de todo, en el mundo de Nier Automata, las batallas tenían lugar principalmente en la Tierra, dentro de la atmósfera, por lo que el luchador definitivamente fue diseñado para estar más adaptado a este entorno. Al venir en un solo avión, ¿acaso el comandante Witte se mostraba audaz y confiado? ¿O la persona que venía era otra? Debería ser ella en persona. Casi lo había olvidado, como androides que luchaban contra formas de vida mecánicas, no estaban demasiado preocupados por ser asesinados porque podían cargarse a sí mismos en cuerpos de respaldo en el búnker. Entonces probablemente por eso se atrevió a venir sola. Aún así, admiraba a Witte por ello. Porque no pensó que ella no consideraría una posibilidad, como que él tuviera una forma de destruirla por completo, impidiéndole cargar datos, lo que sería equivalente a matarla realmente. Incluso si tuviera datos de respaldo en el búnker, reactivar al comandante Witte crearía un individuo diferente. Cuando el caza aterrizó lentamente, al abrirse la cabina, apareció a la vista una figura alta. Su larga cabellera dorada, reflejada por la luz del sol, lucía un dorado aún más brillante. Su vestido blanco, aparentemente una versión modificada de un cheongsam con motivos dorados, reflejaba la luz del sol, haciendo que su maravillosa figura pareciera aún más onírica. Se movió con gestos que parecían elegantes y aterrizó en el suelo con una ligereza que sugería que su cuerpo no tenía peso. Entonces, la persona que tenía delante era realmente el comandante de las fuerzas de Yorai Superior de 2B. Al examinarla cuidadosamente, prestando especial atención a sus ojos y expresión, Eiji notó la diferencia entre ella y 2B, A2. 2B y A2 dieron a la gente la sensación de que eran androides que solo actuaban según programas y órdenes. Pero esta androide de cabello dorado y aspecto de mujer madura frente a él, aunque parecía muy fría y daba la impresión de estar desprovista de cualquier emoción, más como un verdadero robot, le dio a Eiji una sensación de inteligencia. La supuesta falta de emoción, la creciente frialdad, era en realidad serenidad y estabilidad. Por un momento, fue como si en realidad fuera una mujer humana, solo una conciencia humana cargada en un cuerpo androide. Llega tarde, señora. Disculpen la tardanza. Después de todo, ir a la superficie solo y lidiar con algunos personajes me llevó bastante tiempo. ¿Eso significa que no has revelado toda la información sobre mí a los líderes androides? ¿Planeas hacer algún tipo de trato o cooperación solo conmigo? Para nada. Si se lo dijera directamente, me temo que muchos se acercarían impulsivamente y armarían un alboroto. Las máquinas se darían cuenta, y estarías en peligro. Sus palabras parecían considerar genuinamente su seguridad. Mirándola atentamente, Eiji pudo sentir que su rostro inexpresivo estaba revelando gradualmente una emoción que no podía reprimir. Esta emoción no se debía a que su apariencia pudiera hacer que los androides creyeran más en el plan de que el Consejo Humano todavía estaba vivo. Más bien, parecía ser pura emoción porque era humano. Como la alegría y la emoción de una creación que finalmente se encuentra con su creador después de estar separados por tanto tiempo. ¿Fue esto posible? Con la información que le había proporcionado, ella realmente no debería creer que él era un humano sobreviviente de este mundo, ¿verdad? ¿O acaso no importaba si era de este mundo o no, siempre y cuando fuera humano? ¿Podría estar tratando de engañarlo con estas emociones? Perdón por estar tan alerta, tan desconfiado, pero todo fue por culpa de ese mundo que era peor que el infierno. Disculpe, ¿puedo pedirle un favor? Antes incluso de iniciar la conversación, ya estaba haciendo una petición. ¿Qué petición? Puedo abrazarte. Esta petición fue realmente algo inesperada para Eiji. Si estás preocupado, puedes pedirle a D2 que me revise. Sin esperar la respuesta de Eiji, A2 avanzó a grandes zancadas. Estallido. El comandante recibió un puñetazo en la cara y salió volando. 2B, preparados. 2B, que estaba a punto de lanzarse hacia adelante, fue detenido inmediatamente por las palabras del comandante. Entonces se acercó a 2, la levantó bruscamente y la registró. No te recomiendo que le concedas su petición. Podría ser una bomba destinada a atacarte. A2 le advirtió.
Incluso si no se le encontraban armas, los androides podrían hacer explotar sus núcleos, lo cual sería devastador. Tras estas palabras el comandante esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué esa sonrisa amarga? Fue como si la experiencia de A2, el trágico destino de su antiguo equipo, hubiera sido algo que el comandante no hubiera tenido más opción que permitir. Esa amarga sonrisa hizo que A2 se enfureciera aún más, queriendo realmente derribar al comandante con su espada. Antes de abrazarte, espero que el comandante Witte les diga a todos los presentes el verdadero propósito de Yora, la diferencia entre Yora y otros androides. Egie planteó este requisito previo, provocando que la expresión del comandante cambiara. Después de todo, esta petición podría llevar a que las fuerzas de Yora se rebelaran, o incluso si no se rebelaran, probablemente ya no estarían de su lado. Entiendo. Como comandante del búnker, Witte respondió con una voz que parecía un suspiro. Seguir ocultando cosas no tenía sentido, ya que la persona que tenía delante conocía claramente el proceso de extinción de la humanidad, por lo que probablemente también conocía la mayoría de los secretos de Yora. Yora es, 2B y 9S escucharon los secretos que no conocían, especialmente 9S, quien grabó y transmitió los datos en secreto a un pequeño servidor. Era un pequeño servidor que había colocado secretamente en la Tierra, capaz de almacenar grabaciones de vídeo sencillas sin problemas. Además, 9S observó atentamente la situación, porque revelar secretos podría provocar un ataque de cañón desde un satélite orbital para silenciarlos. En realidad, no había necesidad de revelar ningún secreto sobre Yora. Solo la noticia de la extinción de la humanidad sería razón suficiente para silenciarlos. Luego, cuando la comandante Witte continuó su narración, mencionando un punto, la expresión de 9S se volvió incrédula. Del mismo modo, al escuchar acerca de dónde provenía el núcleo de los androides Yora, 2B, quien siempre había sido inexpresivo, también mostró cambios emocionales obvios. Nunca se imaginaron que la caja negra del programa central en realidad estaba hecha usando el núcleo de formas de vida de máquinas como materiales, utilizando tecnología de formas de vida de máquinas. Entonces, ¿era un androide? ¿O una máquina? En ese momento, 2B experimentó una duda sin precedentes. Chapter 25. Chapter 025. The Secret of Yora Android Cores. La guerra entre los androides y las formas de vida mecánicas había durado miles de años. A lo largo de estos miles de años, los llamados humanos nunca habían sido vistos por los androides que luchaban en el frente. Parecía que no querer que los androides de primera línea vieran a los humanos también era una forma de protegerlos. Pero no es que realmente no pudieran verlos. Si alguien establecía méritos en la línea del frente o bajo ciertas circunstancias, podría tener la oportunidad de conocer humanos. Sin embargo, a lo largo de miles de años, la mayoría de los androides murieron en batalla sin haber visto jamás a los humanos ni haber confirmado ninguna evidencia de su existencia. Así, algunos comenzaron a dudar de la verdadera existencia del Consejo Humano. Algunos también comenzaron a resentirse por esta batalla interminable, pensando que, a menos que pudieran conocer a los humanos y recibir aliento directamente de sus creadores, no tendrían motivación para continuar. Si esto continúa, los androides caerían en la confusión y podría haber nuevamente una rebelión interna entre ellos, lo que conduciría a la autodestrucción. Por lo tanto, para dar a los androides motivación para persistir y aumentar la moral, se necesitaba evidencia para hacerles creer que el Consejo Humano realmente existía, permitiendo a los androides recuperar su fe. Así surgió el Plan Yora. En la superficie, se trataba de desarrollar un nuevo tipo de serie de fuerza androide Yora para combatir formas de vida mecánicas, por lo que la existencia de tropas Yora parecía bastante excepcional entre los androides, con una misión mayor y, por lo tanto, con un estatus más alto que los androides ordinarios. Sin embargo, el nacimiento de las tropas de Yora estaba destinado a ser una tragedia, ya que todos los involucrados en todo el plan, incluidos los miembros de Yora, eran herramientas utilizadas para pruebas y recopilación de datos. Entonces, los problemas que ocurrieron con el escuadrón inicial de A2, el sacrificio de sus compañeros, eran en realidad parte del plan del búnker. Al escuchar esto, la ira de A2 casi la hizo perder la racionalidad, casi masacrando al comandante. Una vez que se completó la recopilación de datos y se consideró que el experimento había terminado, cuando llegó el momento adecuado, todo estaba destinado a ser destruido.
En ese momento, el servidor del búnker borraría automáticamente los rastros de este plan, y el servidor configurado inicialmente tenía una puerta trasera que atraería formas de vida de máquinas para descubrirlo e invadirlo, infectando todo. Para entonces, el búnker tendría que ser abandonado, todos los documentos relacionados con el plan Yora, incluido el personal del búnker, serían destruidos, lo que resultaría en pérdidas catastróficas. Esto crearía la sensación de que se debía pagar un precio así para proteger a los humanos y confirmaría aún más que los humanos todavía existían. A través de tal evento, la moral del ejército androide se revitalizaría, haciéndoles creer que la batalla tenía sentido, que sus creadores, sus dioses, estaban detrás de ellos. Por lo tanto, las tropas de Yora estaban destinadas a ser sacrificadas y abandonadas. Además, la mayoría de los líderes androides probablemente no tendrían mucha compasión por las tropas Yora, porque las cajas negras centrales de las unidades Yora usaban tecnología y materiales de formas de vida de máquinas, lo que las convertía en una existencia algo vergonzosa a la inversa. Por lo tanto, la mayoría de los líderes androides probablemente no reconocieron a las tropas de Yora como camaradas. Además, la verdadera razón por la que a las tropas de Yora no se les permitía tener emociones era porque el liderazgo creía que las tropas sucias de Yora no podían comportarse como humanos, ya que eso sería un insulto a la humanidad. Entonces, comandante Wite, ¿es así como ve a D2B y otros? Egie hizo esta pregunta introspectiva con un tono un tanto profundo. El comandante había explicado el propósito de la existencia de Yora, pero no se mencionaron algunos puntos clave. Que el búnker eventualmente sería abandonado, que las tropas de Yora estaban destinadas a ser destruidas. Esto no se dijo. Parecía que la propia comandante no sabía sobre la destrucción final, incluida ella misma, por lo que mostró una expresión de sorpresa después de que Egie complementó esta información. En cuanto a su pregunta, quería preguntar si el comandante Wite, como otros líderes androides, despreciaba a las tropas de Yora y no los consideraba camaradas. Según el juego relacionado que había jugado, parecía que el comandante Wite estaba más inclinado a considerar a las tropas de Yora como camaradas. Pero esto ahora era la realidad. Sí, no puedo considerar a las tropas de Yora con cajas negras como núcleos como del mismo tipo. No hubo casi ninguna vacilación en su respuesta. Esta respuesta casi hizo que A2 se volviera loco otra vez. En cuanto a 2B, había estado en silencio desde el principio hasta el final, hasta después de esta declaración, cuando finalmente mostró una obvia reacción vacilante, pareciendo de repente impotente, casi incapaz de mantenerse en pie. En cuanto a 9S, que se había quitado la máscara de ojos, su expresión era particularmente obvia, mostrando una incapacidad de aceptación. Estás mintiendo, comandante. Que el Consejo Humano se extinguió hace mucho tiempo, que las cajas negras del núcleo inteligente Yora estaban relacionadas con formas de vida mecánicas y que finalmente fueron silenciadas mediante la destrucción, todo es falso, ¿verdad? Una voz de niña, que sonaba como si estuviera a punto de llorar, provino del luchador de 2B, sorprendiendo a Egie. Esta debería ser la operadora 6 o de 2B, diseñada como una enérgica chica máquina con trenzas y dos colas. Ella también había escuchado este contenido. ¿Quién había establecido contacto secreto con el búnker? ¿Eran las 9S? No establecí comunicación secreta con el búnker. La propia comandante lo autorizó. 9S, aparentemente comprendiendo su pensamiento, dio esta respuesta con una expresión compleja. De hecho, a mitad de la narración, 9S había planeado transmitir el contenido del comandante al búnker, pero inesperadamente descubrió que la comunicación se había abierto hacía mucho tiempo. El búnker había escuchado lo que narraba el comandante. ¿Eh? ¿Qué es esto? Seiso del otro lado de repente se sintió confundido. Seiso, lo que aparece ante tus ojos ahora es la llave que te dejé. Toma esta llave y sabrás si lo que dije es cierto. Después de decir esto se hizo el silencio. De repente, Egie miró profundamente al comandante Wite que estaba frente a él. En ese momento, sintió las emociones de este comandante blanco. Esta sensación no era el llamado sexto sentido, sino recibir verdaderamente las emociones del otro, que era la habilidad especial de Egie. La constitución intocable también fue útil en este caso. Al percibir las emociones de los demás, podía evitar ciertas crisis. Actualmente, las emociones de la comandante Wite revelaron que ella estaba mintiendo, pero no sobre que el plan de Yora tuviera engaños.
Más bien, estaba mintiendo sobre ver a 2B, a 2 y otros con los mismos ojos que otros líderes androides, sin considerarlos camaradas. En realidad, este comandante realmente los consideraba camaradas. Y ahora, al revelar con franqueza y dejar que la gente del búnker lo supiera de manera activa, estaba encontrando otra salida para estas personas. Esta salida estaba en manos de Egie. Si pudiera aceptar a las tropas de Yora, podrían escapar del trágico destino de ser completamente silenciados. Por supuesto, la franqueza de la revelación también fue un juicio basado en la situación actual. Después de todo, él conocía el plan de Yora, y ella creía que las tropas de Yora eventualmente le sacarían la verdad, así que era mejor decirlo todo. Ahora, puedo abrazarte. Puedes. Porque por sus emociones, Egie no percibió ninguna malicia. Incluso si ella realmente se autodestruyera y lo matara, que así sea. Morir en este mundo estaría bien, mejor que regresar eventualmente a su mundo original, donde incluso la muerte podría no traer paz. Sí, en el mundo de Waramer, la muerte no traía paz. Él lo había comprobado personalmente. El cadáver en el trono dorado lo resucitaría, haciéndole continuar trabajando. Después de todo, había muerto durante la arqueología y había resucitado. Aunque esa resurrección fue una recompensa que ganó a través del trabajo, como completar una tarea en DNF y obtener una moneda de resurrección. Pero quién sabía si ese tipo pediría un préstamo de monedas de resurrección para trabajar, obligándolo a resucitar. Chapter 26. Chapter 026. Ace de Ope of Androids, Wite Sope. Cuando Wite aceptó convertirse en comandante de las tropas de Yora, se había preparado mentalmente. Al igual que otros funcionarios de alto rango, ella no albergaría ninguna compasión ni simpatía hacia las tropas de Yora. Porque las tropas de Yora eran diferentes de los androides como ella. El núcleo del programa de las tropas de Yora era una caja negra reconstruida a partir de núcleos de formas de vida de máquina. Las tropas de Yora no eran sus camaradas. Por lo tanto, asignar a las tropas de Yora misiones más peligrosas para la recopilación de datos no afectaría sus emociones en absoluto. Para Wite, las tropas de Yora eran meros instrumentos. ¿Por qué debería uno tener sentimientos hacia ellos? Pero en realidad estaba equivocada. Nunca se imaginó que iba a ser sacudida. Ella alguna vez sospechó que su programa tenía problemas o que había sido infectado con algún virus, pero los resultados de la verificación no mostraron nada. No debería haber visto a las tropas de Yora como sus camaradas, pero poco a poco, vaciló. Al observar a las tropas de Yora desinformadas y engañadas, emprendieron misiones con lo que creían que era un propósito glorioso, sin saber que algunas de estas misiones tenían intenciones maliciosas, deliberadamente organizadas. Entonces, ejecutar estas misiones era simplemente ir hacia la muerte. La mayoría de estas misiones fueron organizadas personalmente por Wite, todas para la recopilación de datos, lo que la convirtió en un demonio enviándolos al infierno uno por uno. Después de la aparición de 2B, ella también organizó misiones secretas particularmente maliciosas para ella, lo que provocó que el sistema emocional de Wite fluctuara aún más severamente. Pero no podía demostrarlo. Tenía que mantener su frialdad, tenía que ejecutar este plan sin piedad. Porque solo llevando a cabo el plan los androides no se encaminarían hacia un futuro de colapso, un futuro de destrucción. Los androides creerían firmemente que su fe todavía estaba allí, lo que los motivó a seguir luchando contra las formas de vida mecánicas. De lo contrario, al perder la fe, y al estar los humanos verdaderamente extintos, la mayoría de los androides que vivieron con esta creencia como motivación colapsarían y se encaminarían hacia la extinción. Si los humanos ya no existieran, tampoco sería necesario que existieran los androides. Entonces, incluso si simpatizaba con las tropas de Yora, por el bien común, solo podía convertirse en un androide lleno de pecado. El que la hizo sentir más culpable fue 2B. En realidad, 2B no era un androide de batalla multipropósito Yora no. 2 tipo B, sino un androide de ejecución Yora no. 2 tipo E. El propósito de la creación de este tipo de androides no fue para campañas contra formas de vida mecánicas, sino principalmente para uso interno, contra los de su propia especie. Por lo tanto, a menudo se disfrazaban como varios otros tipos de aliados, ejecutando en secreto a androides que eran pasivos en la batalla, ejecutando a androides que sacudirían la moral.
Dentro de las tropas de Yora, también purgaron los robots tipo Yora que pudieran percibir los secretos de Yora, especialmente los androides tipo S. Los androides tipo S eran modelos de escaneo altamente avanzados que potencialmente podrían descubrir los secretos del búnker, descubrir el plan de Yora en el servidor profundo del búnker. Entonces, ¿por qué 2B estaría junto a 9S ejecutando misiones? Era para que, si 9S mostraba un comportamiento anormal, 2B lo ejecutara. Por lo tanto, 2B era el androide por el que Wite se sentía más culpable. Y ahora, habiéndose revelado la verdad, el impacto en 2B no tuvo precedentes. Entonces, Wite no se atrevió a mirar atrás a 2B. Ella sabía cómo reaccionaban las emociones de 2B ahora. Aunque 2B parecía no tener emociones, muy sereno y estable, extremadamente frío, Wite, que conocía a 2B también, comprendió la verdadera naturaleza de 2B debajo de su exterior frío. En realidad, 2B era un niño dulce y delicado, muy tímido de corazón. Con semejante personalidad el impacto que recibió 2B superaría ampliamente al de otros. Quizás realmente podría derrumbarse. Entonces, si 2B de repente tomara medidas contra ella ahora, en realidad sería un alivio. Pero ahora había aparecido un humano que podría confiarle las tropas de Yora. Es por eso que Wite reveló directamente el plan de Yora, permitiendo que las tropas de Yora tengan sus propios pensamientos, convirtiéndolas en herramientas no puramente desechables. En cuanto al asunto del búnker, incluyendo las tropas de Yora y su propia destrucción, Wite realmente no lo sabía. Su reciente acto de entregarle la llave del búnker a Seiso no fue un gesto de enojo tras enterarse de que ella también era un sacrificio. Esta fue una decisión que ella tomó al descender a la Tierra. En cuanto a que ella también fuera destruida, Wite en realidad no estaba enojada en absoluto, porque para la realización del plan, estaba dispuesta a sacrificarse. Pero que las tropas de Yora también fueran completamente destruidas estaba más allá de sus expectativas y era difícil de aceptar. Así que ahora solo podía depositar sus esperanzas en la persona que tenía delante. Si él se ponía del lado de las tropas de Yora, si reconocía a las tropas de Yora, entonces el liderazgo recibiría una bofetada severa en la cara y ya no tendría derecho a dictarle órdenes a las tropas de Yora. Entonces, cuando la persona que estaba frente a ella permitió que Wite la abrazara, Wite abrió los brazos con una mezcla de emoción y ansiedad. Ella dio un paso adelante y abrazó suavemente el cuerpo de la persona que tenía delante. Permitió además más contacto físico entre ellos, apretándose unos contra otros. Así, sintió la temperatura corporal natural que solo los humanos tienen, sintió la sangre fluir, sintió los latidos de un corazón real. Toda la retroalimentación sensorial le decía a Wite que la persona que ella abrazó era, sin duda, un humano de la raza extinta. En ese momento, no pudo evitar abrazarlo con más fuerza, intentando fusionar su cuerpo con el de él. Era como una niña que había estado perdida durante mucho tiempo y finalmente, después de incontables años difíciles, encontró a los padres que lo crearon, arrojándose con entusiasmo al abrazo del puerto que también podría traer una sensación de seguridad. Ella podía liberarse completamente de la responsabilidad que soportaba, durmiendo en su abrazo. Pero Wite sabía que no podía hacerlo. Ella no tenía derecho a disfrutar de tanta felicidad. Tenía que encontrar una salida para sus compañeros que todavía luchaban en el espacio y en la Tierra, permitiéndoles recuperar la fe, permitiéndoles sobrevivir. También tuvo que liberar a 2B y otros miembros de Yora del plan Yora, permitiéndoles tener una nueva vida androide. Y la clave de todo esto estaba en este humano. No importaba de dónde viniera, incluso de otro universo, el punto era que él era humano, su esperanza. Comentario 5 comentarios. Votar 1 queda Chapter 27. Chapter 027. The Truth Behind the End of the Golden Age That Almost Ruled the Universe. El grupo de personas caminaba como si estuviera dando un paseo. Al frente, un hombre y una mujer conversaban constantemente mientras caminaban. Detrás de ellos, dos mujeres y un hombre. Entre ellos, el androide tipo Yora llamado 2B parecía haber resistido el secreto de los androides tipo Yora y haber regresado a su estado original. Pero a juzgar por su forma de caminar a lo largo del camino, casi tropezando varias veces, estaba claro que no se había recuperado del shock en absoluto. En cuanto a 9S, este androide tipo Yora parecía estar escuchando muy seriamente la conversación de las dos personas que estaban frente a él. La última era de 2, posicionada entre los dos de delante y los dos de detrás.
También escuchaba atentamente la conversación entre estos dos. Habría que decir que estaban llegando a una especie de acuerdo. El hombre humano de otro mundo, llamado Egie, ayudaría a Wite con algo, ayudando a aumentar la moral de los androides, confirmando que el consejo humano que los androides estaban protegiendo existía. Para recibir dicha ayuda, también recibiría ayuda de los androides en la medida de sus posibilidades. El pago que solicitó era para que los androides ayudaran a fabricar algo, pero aparentemente no confiando en el comandante Wite, quería encontrar un representante para reemplazarlo, para ser responsable de contactar y cooperar con Wite. Y esta persona fue nombrada específicamente como A2. En pocas palabras, A2 también recibiría una gran cantidad de equipo y patrocinio proporcionado por el comandante Wite, ayudando a D2 a construir algo, y A2 tendría todos los permisos de control para estas cosas. En cuanto a las tropas de Yora, ahora se podría decir que fueron abandonadas por el comandante, por lo que también podría reclutarlas. Pero A2, aunque había sido traicionado anteriormente, todavía mantenía la vigilancia necesaria. Podría existir la posibilidad de que la exposición de secretos por parte del comandante Wite, obligando a las tropas de Yora a traicionar, fuera en realidad una conspiración. Comandante Wite, finalmente déjame decirte lo que más quieres saber, porque yo, viniendo de otro mundo, tengo una conexión con A2. ¿Iba a exponer el secreto del grupo de chat? No puedo explicarlo específicamente, pero solo necesitas saber que si A2 deja de existir, yo tampoco podré existir en este mundo. Esto enfatizó su importancia. Además, yo mismo no puedo permanecer en este mundo por mucho tiempo. No estoy seguro de cuándo regresaré. ¿Se recuperó? ¿Como la cultura de segunda dimensión que existía en el pasado humano? No sé si la conoces. Tengo cierta comprensión de eso. Los humanos crearon algunas historias ficticias donde algunas personas fueron convocadas por personas de otros mundos. Entonces, ¿estás diciendo que A2 está en una situación similar, habiéndote convocado? ¿Puedes entenderlo así? ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? Espera, déjame comprobarlo. Quedan 96 horas. Estas palabras sobresaltaron a D2. ¿Cómo podía estar seguro? Pensando en algo, inmediatamente llamó al grupo de chat y miró, entonces entendió. El grupo de chat tuvo algunos cambios. Ahora podía establecer un canal privado para que ella y él hablaran, independiente del canal público para los demás. Y este canal privado tenía una cuenta regresiva. Cuando se acababa el tiempo, este canal privado de dos personas se disolvería. Entonces, esta cuenta regresiva podría indicar el tiempo que le quedaba en este mundo. Además, había un botón de disolución aquí, que, si se hacía clic, lo enviaría directamente de regreso. No necesariamente pasan 96 horas antes de que pueda regresar. Puedo elegir irme ahora, y A2 también tiene la autoridad para obligarme a irme inmediatamente. Entiendo. Sin saber cuánta verdad había en sus palabras, Wite pudo confirmar una cosa. Valoraba mucho a D2. Su requisito previo para ayudar a las blancas era que A2 debía estar a salvo. 9S. 9S se sobresaltó. ¿Por qué este humano de otro mundo lo llamó de repente? Me gustaría pedir tu ayuda, una ayuda potencialmente muy peligrosa. Mientras hablaba, sacó de un bolsillo de su cuerpo algo parecido a un disco duro de una vieja computadora humana. ¿Quieres que te ayude a decodificar esta cosa? Sí, pero podría haber inteligencia artificial o software de defensa dentro de esta cosa. Tu escaneo podría ser visto como una invasión viral y ser eliminado como tal, borrado. Así que eso fue todo, preocupado de que lo trataran como un virus y lo eliminaran. ¿Qué tipo de información relacionada se almacena aquí? 9S preguntó con mucha curiosidad. Había notado algo. Después de que el hombre fuera atacado por numerosas arañas mecánicas para un atentado suicida y emergiera de su armadura, de repente se tocó el bolsillo de su cuerpo, confirmando que no había problema, y suspiró levemente aliviado. El bulto cuadrado en la posición del bolsillo coincidía con la ubicación de esta cosa, lo que significa que esta cosa era muy importante para él. Entonces, esa armadura y esas armas que parecían obsoletas en realidad contenían una tecnología inimaginablemente avanzada, lo que demuestra la importancia de la información técnica almacenada en este disco duro. No lo sé, pero lo que hay almacenado dentro está relacionado con algún producto de la época dorada, cuando los humanos de mi mundo dominaban toda la galaxia.
Sus palabras, pronunciadas con un encogimiento de hombros, hicieron que 9S abriera los ojos de par en par. En el mundo de esta persona, los humanos ya se habían desarrollado a tal grado. No fue solo 9S el que se sorprendió. Otros también lo estaban, incluso el todavía confundido 2B estaba muy sorprendido. ¿Gobernando la galaxia? ¿Sabes qué tan grande es la galaxia? La Vía Láctea es un sistema espiral barrado compuesto por entre 100 y más de 400.000 millones de estrellas, miles de cúmulos y nebulosas y diversos tipos de gas y polvo interestelar. Su diámetro es de unos 100.000 más años luz. ¿Sabes lo aterrador que es gobernar un dominio así? Y moverse libremente dentro de un dominio que abarca más de 100.000 años luz indica que los humanos también dominaban la capacidad de viajar a velocidades superiores a las de la luz. De lo contrario, para viajar de un extremo al otro, ¿cuántas generaciones tendrían que volar antes de llegar? Por supuesto, puede que no sea instantáneo, quizá tome cientos de años, pero los humanos de esta era podrían tener una esperanza de vida suficiente para soportar ese tiempo. Y los equipos de esa época, que contienen inteligencia artificial o algún sistema de defensa contra virus, en comparación con este mundo, avanzaron a una diferencia dimensional. Entonces, si 9S escaneara e invadiera precipitadamente, sería como una polilla ante la llama. A pesar de conocer tal brecha, el corazón de 9S todavía picaba de deseo, muy curioso por ver cómo era la tecnología que superaba a este mundo por incontables eras. Pero por más que le picara, la racionalidad todavía dominaba su cerebro. Una invasión precipitada podría no solo dañarlo, sino irradiar desde él para invadir y destruir todos los androides. Con un movimiento descuidado, todos los androides podrían acabar. Pero de nuevo, el lado de los androides en realidad no favorecía a las tropas de Yora, entonces ¿por qué debería importarle? Si le importaba, debería preocuparse por compañeros que también fueran del tipo Yora. Señor Egie, parece que hay un problema con sus palabras. Añadió Época Dorada a propósito, como si dijera que esto ya es cosa del pasado. 9S percibió agudamente la información revelada en sus palabras y preguntó con curiosidad. Esta era aparentemente gloriosa de la humanidad ya era cosa del pasado. La era del dominio humano sobre la galaxia había sido sacudida. Sí, la era dorada de la humanidad ha terminado. Entonces, ¿puedes adivinar qué causó el repentino fin de esta era deslumbrante para la humanidad en su momento más glorioso, cuando gobernar el universo entero estaba casi a nuestro alcance, entrando en una era oscura? El señor Egie preguntó juguetonamente. ¿Cómo adivinar esto? Todos los presentes, excepto el señor Egie, no eran de su mundo, así que ¿cómo podrían adivinarlo? Entonces, 9S comenzó a analizar todo lo que había observado en el señor Egie, a partir de las palabras y acciones. No pensó que el otro les dejaría adivinar sin ninguna pista. Las pistas debían estar ocultas en palabras ya dichas, ocultas en sus palabras y acciones. Entonces, todas las conclusiones de los datos apuntaban a una posibilidad. No puede ser. Chapter 28. Chapter 028. Decoding the STC Hard Drive de Bicep Octane Black Technology. ¿Qué tipo de razón podría provocar el colapso de una nación que gobernaba una galaxia que abarcaba más de 100.000 años luz y estaba a un paso de gobernar todo el universo? Al escuchar esto, A2 también comenzó a pensar, preguntándose qué tipo de enemigo podría acabar con el progreso de los humanos que se habían desarrollado hasta tal punto. Ella trató de expandir su imaginación basándose en todo el conocimiento en su memoria, pero A2 simplemente no podía imaginar qué tipo de enemigo podría causar esto. Espera, este enemigo podría no ser como los extraterrestres y sus formas de vida mecánicas creadas a las que se enfrentaba su mundo. Este enemigo podría ser abstracto, tal como los humanos en su mundo se encaminaron hacia la extinción debido al síndrome de cloración blanca. Entonces, el mundo de este humano llamado Egie, la galaxia entera podría haber encontrado una situación similar, infectada por alguna partícula similar a Masó, poniendo así en peligro la vida. Tal infección debe haber sido inimaginablemente poderosa, capaz de propagarse por toda la galaxia, lo que sugiere que podría ser alguna partícula radiactiva especial, y su velocidad definitivamente más rápida que la luz, capaz de penetrarlo todo. Fue este tipo de partícula la que causó anormalidades en los cuerpos humanos, mutaciones, conduciendo a los humanos de la gloriosa era dorada hacia una era oscura.
En cuanto al hecho de que parecía estar luchando contra algo en su mundo original, tal vez las personas infectadas, como los humanos aquí, se volvieron locos y perdieron el control, por lo que los objetivos de la batalla eran los mismos humanos, humanos fuera de control. Y su equipo, que daba a la gente una impresión muy cruda y tosca, también revelaba claramente la condición de su mundo. Dura. La situación era tan mala que no se podían establecer fábricas de fabricación avanzada, el mantenimiento era difícil de realizar y solo se podía fabricar y procesar equipo básico. Entonces, se podría decir que el mundo en el que estaba en una situación similar a la de los humanos en este mundo, razón por la cual estaban adivinando. Porque la respuesta estaba dentro de su espacio imaginable. Los humanos de ese mundo también se encontraron con algo similar a lo que les ocurre a los humanos de aquí, siendo repentinamente infectados por algún virus. La primera en hablar fue en realidad la más silenciosa, 2B. Parecía que su línea de pensamiento era casi la misma que la de A2. Sin embargo, después de la declaración de 2B, A2 notó el silencio inusual del comandante Whitey 9S. Algo no cuadraba. Estos dos parecían tener una respuesta diferente a la suya, pero esta respuesta era más pesada, hasta el punto de que los dos no podían expresarla. No, no es que no pudieran expresarlo, sino que no se atrevieron a expresarlo. Parece que el comandante Whitey y el 9S pensaron en la misma respuesta correcta. Así lo dijo, demostrando que lo que dijo 2B estaba mal, la especulación de A2 estaba equivocada. Pero ¿cómo podía creer que lo que el comandante Whitey y 9S estaban pensando pero aún no habían dicho era correcto? ¿Los androides traicionaron a los humanos? ¿Es esa la respuesta? 9S dijo su especulación en voz baja. Y esta afirmación, a juzgar por la expresión del otro, era obviamente correcta. No es de extrañar que, al principio, le hubiera dicho algunas cosas a 2B que estaban llenas de malicia hacia los androides, diciendo que si los humanos todavía existieran ahora, no necesariamente serían buenas noticias para el liderazgo androide. Parecía afirmar que los androides serían como formas de vida mecánicas que ya no necesitarían de sus creadores y que, si aún existían, habría que destruirlos. Resultó que debido a que esta era la experiencia en su mundo, tenía tales nociones preconcebidas, tales especulaciones maliciosas. ¿Pero fue realmente una especulación maliciosa? Conociendo el plan de Yora, sabiendo lo que sucedería con las tropas de Yora, el liderazgo realmente podría haber cambiado. ¿Androides traicionados? 2B murmuró en estado de shock. Recordando las conversaciones con este humano llamado Eji al principio, le había informado que no confiaba del todo en los androides y había planteado la hipótesis de que si los humanos en este mundo todavía estuvieran vivos, tal vez los androides los traicionarían. Entonces, 2B debería haber podido deducir este resultado al igual que 9S. Pero por el contrario, al recordar lo que le había dicho, 2B ya había descartado la posibilidad de una traición del androide. La razón era simple. 2B no podía creer que los androides traicionaran a los humanos. Los androides existían para servir a los humanos. Además, ¿cómo podría ser posible que los humanos que se habían desarrollado hasta el punto de gobernar toda la galaxia fueran traicionados por androides y cayeran en una situación peligrosa? ¿Es esta la razón por la que no confías del todo en nosotros? Whitey le preguntó amargamente al humano que estaba frente a ella. Algunas de las cosas que le había dicho a 2B eran correctas, pero no se trataba de que los androides traicionaran a los humanos. Se trataba de que el liderazgo androide de hecho tenía otras ideas. Pero esta idea definitivamente no era sobre traicionar a los humanos. Los líderes se dieron cuenta de que seguir ocultando el hecho de la extinción humana, dejando que los androides vivieran para la guerra por los humanos, eventualmente quedaría completamente expuesto, momento en el cual los androides colapsarían y muchos morirían. Entonces, los líderes ya habían comenzado a pensar en cómo transformar la mentalidad de la mayoría de los androides, ya no viviendo únicamente para reclamar la Tierra para los humanos, sino también viviendo para sí mismos. Por lo tanto, el plan Yora fue la última dosis de estímulo para la moral actualmente baja, con posteriores cambios sutiles y graduales en la fe de batalla de los androides. Para hacer que el grupo de androides continúe. Para entonces, saber sobre la extinción humana no sería tan malo, y también podrían, como herederos de la identidad humana, continuar la civilización y la cultura humanas, permitiendo que la evidencia de la existencia de la raza humana continúe. Mientras existieran los androides, también existiría evidencia de la existencia humana en este mundo.
Los humanos aún estarían vivos. Sí, para ser precisos, no confío del todo en el liderazgo androide actual, pero ahora puedo excluirte. ¿Excluirme? Wite se sobresaltó. ¿Significaba eso que ahora confiaba en ella? En un abrir y cerrar de ojos ubicación. Una base de resistencia. El líder aquí, un androide llamado Anémona, que siempre había sido firme, ahora estaba muy nervioso. La razón de su nerviosismo no era que el comandante Wite hubiera salido a la superficie. Ella no estaba entusiasmada con esa mujer. La razón de su nerviosismo era que el comandante Wite les había informado sobre la identidad de una persona en su grupo. Un humano. Ese era un ser humano genuino, porque ella también lo había abrazado, lo que podría decirse que fue el momento más glorioso de su vida. Valdría la pena morir ahora y su nerviosismo actual se debía a su preocupación por su seguridad, temiendo que la información sobre su llegada a la superficie pudiera ser conocida por las formas de vida mecánicas. Actualmente, se encontraba en una habitación sellada, una habitación que bloqueaba las señales. Él, junto con las tropas de Yora 9S y 2B, estaban todos en la habitación sellada, aparentemente tratando de decodificar algún dispositivo, lo que requería cortar todas las señales con el mundo exterior. A2, ¿cómo está la situación? Wite, que no había entrado en la habitación sellada, preguntó a A2, que también estaba afuera. Wite no había entrado, no porque temiera que las medidas del disco duro también la invadieran, sino porque le había pedido que se quedara afuera. A2 también estaba afuera, pero Wite sintió que A2 tenía una forma de entender la situación adentro. No sé. En realidad, por supuesto, ella entendía algo y, a través del canal privado del grupo de chat, podía preguntarle sobre la situación. Es solo que A2 no quería decírselo al comandante. Dentro de la habitación sellada hecha de metal pesado, Egie mantuvo sus ojos en 9S, observando su condición. En cuanto a por qué entró 2B, también fue para protegerlo. Ella insistió en entrar, siendo demasiado terca. Parecía que debido a que Egie había determinado que era un androide, no una forma de vida mecánica, era muy persistente en su deber original: proteger a los humanos. De repente, la expresión anormal de 9S hizo que la mirada de Egie se enfocara ligeramente, preparándose para lo peor, agarrando firmemente su pistola de pernos. ¿Existía un programa inteligente? ¿Se estaba invadiendo y controlando el 9S? Si no, ¿qué tipo de arma, acorazado y otros datos de fabricación había dentro para que la expresión de 9S fuera anormal? Chapter 29. Chapter 029. Black Technology Meltwareat Technology. La respiración de 9S se volvió algo rápida. Era demasiado increíble. Al segundo siguiente, su expresión se congeló al sentir frío en el cuello. Espera, 2B, estoy bien, sigo siendo 9S. Rápidamente le explicó a 2B, quien había colocado su espada contra su cuello, temiendo que un segundo demasiado tarde significara que le cortarían la cabeza. Entonces, ¿cómo demuestras que eres 9S? Esta pregunta era realmente difícil de responder, ya que cualquier explicación podría ser fácilmente descartada por 2B, diciendo que podría ser alguien que había leído todos los datos relacionados con 9S y se estaba haciendo pasar por él. No era como las formas de vida mecánicas, cuya infección mostraba síntomas muy obvios. 2B, creo que todavía es 9S. Estas palabras del humano llamado Egie hicieron que 2B retirara su espada, pero no la guardó por completo, permaneciendo aún vigilante. ¿Cómo está, 9S? Egie también estaba muy preocupado por qué tipo de información había dentro. En cuanto a por qué estaba seguro de que la persona frente a él todavía era 9S, era solo esa sensación, tal como sentía al comandante Wite. Bueno, decodificarlo fue fácil. No, no es cierto. No lo decodifiqué. Simplemente lo encendí y me reveló datos completamente sin cifrar. Fue como iniciar una computadora sin contraseña establecida, ingresando fácilmente al escritorio. Después, pudo hacer clic libremente en varias carpetas, que tampoco tenían cifrado. 9S, ¿puedes entender los datos que hay dentro? La voz venía de atrás. Al darse la vuelta, era el comandante Wite. A2 también había entrado. Presumiblemente, después de confirmar que no había ningún problema con este disco de datos, Egie de alguna manera le había informado a A2, y los dos habían entrado. Sí, esta es la maravilla de la tecnología mundial del señor Egie.
Tras escanearlo, el programa interno se adaptó automáticamente, volviéndose compatible conmigo al instante, convirtiéndose en datos que podía comprender. 9S explicó con entusiasmo. Sin embargo, sus palabras hicieron que Wite, A2 y 2B lo miraran con renovada vigilancia. Después de un momento de pausa, 9S se dio cuenta inmediatamente del problema. Su declaración acerca de que el disco duro era compatible con versiones anteriores despertó sospechas de que realmente podría haber sido invadido, implantado con un programa que podía entender el contenido de este disco duro. No te preocupes, creo que todavía tiene 9 años. Las palabras de confianza del señor Egie nuevamente hicieron que las miradas de los demás se suavizaran ligeramente. Entonces, 9S reorganizó su lenguaje y lo explicó con más detalle, dejando en claro que era el programa dentro del disco duro el que cambiaba activamente para hacerle entender, no que le había instalado algún software de traducción. Si quieres ser activamente compatible contigo, no significa eso que necesitas saber qué versión eres, no escanearte. La contrapregunta del comandante Wite dejó a 9S realmente sin palabras. Escanear su programa fue casi lo mismo que una invasión. Pero 9S claramente no sintió que lo escanearan o lo invadieran. Quizás ni siquiera escaneó a 9S, sino que simplemente reaccionó a su escaneo, analizó su nivel de tecnología y construyó de inmediato un sistema de datos compatible. Egie parecía estar ayudándolo, pero esta posibilidad muy bien podría ser cierta. Entonces, 9S, ¿cuál es el contenido dentro? Oh, no lo estaba ayudando. En realidad, no quería desperdiciar palabras y quería saber la información interna. Adentro, 9S hizo una pausa y miró al comandante Wite. ¿Podría ajustar un poco la puntería de su arma? Ella todavía no confiaba en él. No dejes que falle. Hablar. Muy bien, dentro hay una tecnología de bala especial para armas de fuego. La ojiva de fusión. Mientras 9S hablaba, su expresión cambió nuevamente, mostrando una mirada incrédula. Porque las balas eran realmente tecnología de microcohetes. Por supuesto, la munición de fusión también era bastante aterradora. Una vez que los androides estuvieran completamente equipados con ella, su poder superaría repentinamente a las formas de vida mecánicas. Y esto ni siquiera fue lo más sorprendente para él. La información que contenía era una guía paso a paso sobre cómo hacerlo. Su nivel de simplicidad le hizo sentir que era mágico. ¿Sabes qué? La guía que viene dentro sobre cómo fabricar esta ojiva es mágica. ¿Mágico? A Wite también le sorprendió que 9S usara ese término para describirlo. ¿Qué tipo de situación podría entusiasmar tanto a 9S? Luego, 9S explicó por qué se sentía como magia. Este disco duro tenía lo que podría llamarse instrucciones a prueba de errores, que permitían a alguien sin conocimientos, siempre y cuando pudiera seguir instrucciones, fabricar balas propulsadas por cohetes y ojivas de fusión desde cero, mucho más allá de las capacidades de esa época. Sí, desde cero, sin necesidad de base industrial, prácticamente artesanal. Por supuesto, no se podría hacer literalmente a mano, pero siguiendo las instrucciones, primero se fabricarían algunas herramientas auxiliares, herramientas verdaderamente inimaginablemente simples para procesar materiales. Luego, usando los materiales procesados, se podrían seguir procesando y fabricando cosas, construyendo capa sobre capa, logrando rápidamente ensamblar una línea de producción de balas propulsadas por cohetes, realmente increíble. Por supuesto, si el disco duro solo se le diera a otros, seguramente no sabrían cómo proceder. 9S sirvió como pantalla externa para este disco duro, permitiendo a las personas ver la información y los tutoriales en su interior. Además, había otro punto. Este disco duro también contenía un programa de simulación. Es decir, si el entorno actual no fuera la Tierra, se podían introducir los datos sobre el entorno actual y este los analizaría, basándose en él, para encontrar sustitutos de los materiales que originalmente se necesitaban en la Tierra, pero que no estaban disponibles aquí. Diría qué materiales utilizar y qué tecnología utilizar para recrear balas propulsadas por cohetes y ojivas de fusión. Si bien la tecnología de propulsión de cohetes parecía básica, la tecnología que la acompañaba, la más importante en estos datos, era el diseño de la bala de fusión. Su poder residía en agitar el objetivo a nivel subatómico, provocando que se cocinara, se derritiera o se vaporizara. Oh. ¿Qué pasa, 9S? No parece haber un plan de diseño exacto para la bala de fusión aquí.
Mientras 9S decía esto, hojeó el disco de datos pero no pudo encontrarlo. Escaneé el disco duro físico en sí, escaneélo lo más detalladamente posible, lo más detalladamente posible. Egie sugirió de repente. ¿El disco duro físico en sí? Se trataba de escanear y observar la estructura material del disco duro más profundamente, como usar un microscopio para mirar la piel humana y ver las células. Entonces, 9S comenzó a escanear. Con una visión normal, era solo un disco duro, pero ahora, al ampliar el escaneo profundo, esto es, 9S chasqueó la lengua otra vez con asombro. Lo encontraste, ¿verdad? Lo encontré. De hecho, está grabado en el disco duro. No, no se podría describir tan sencillamente. Debo decir que este disco duro en sí mismo es un plano de diseño impreso físicamente. Este diseño era como los juguetes transformables que a los niños humanos les gustaban, que podían cambiar de un automóvil a un robot. Por el contrario, podría pasar de ser un robot a convertirse en un automóvil. La diferencia era que la complejidad de este diseño plegado en un disco duro era mucho mayor que la simplicidad de un robot convertido en un coche de juguete, ni siquiera al mismo nivel. Fue una diferencia dimensional. Absolutamente increíble. Por supuesto, poder reconocer esto como un plano de diseño también se debió en gran medida a los datos dentro del disco duro. De lo contrario, 9S realmente no habría podido verlo. Chapter 30. Chapter 030. One Shot Turns a Building into Soft Chess. Las bombas de fusión, con el nivel tecnológico e industrial actual de los androides, si el coste no fuera un problema, podrían producirse en tan solo una hora. Pero se trataba de una bomba de fusión, una gran ojiva fabricada utilizando tecnología de balas de fusión. Era pura y simplemente una bomba hecha con la fórmula explosiva. Además, la vida útil de esta bomba no era larga, dado que se trataba de una fabricación temporal. Para lograr un producto verdaderamente terminado, sin importar el costo, se necesitaría medio día. Entonces, sintiendo algo, Egie miró hacia el cielo y vio un meteorito no tan obvio. En realidad, se trataba de un caza que entraba en la atmósfera, el caza de 2B, que llevaba la bala de fusión fabricada de vuelta al mundo de la superficie para que él experimentara con ella. Sí, la ojiva de fusión no se fabricó en la superficie debido a la preocupación de que formas de vida mecánicas pudieran robar la tecnología accidentalmente. Por lo tanto, la fabricación se realizó en el búnker de las tropas de Yora, supervisado por 9S. Por cierto, el control del búnker había recaído completamente en las tropas de Yora. En cuanto a las otras bases satélite que sospechaban que algo andaba mal con el búnker, no habían investigado a fondo. White les había dicho a otros altos mandos que todo esto formaba parte de su plan. Para hacerles creer, también había enviado cierta información para estabilizar el liderazgo. En cuanto a White, esta androide madura, alta y rubia todavía estaba al lado de Egie. Ella parecía un poco como una rehén, aunque parecía más como si simplemente quisiera quedarse a su lado. Señor Egie, en su mundo, ¿cómo es su situación en el campo de batalla? ¿Puede hablarnos de a qué se enfrentan los humanos? Finalmente White no pudo resistirse a preguntar qué le importaba. En realidad, estaba más preocupada por sus circunstancias, temerosa de que una vez que regresara, nunca podría regresar. A decir verdad, por su seguridad, White tuvo el impulso de confinarlo a este mundo, pero había dicho que cuando se acabara el tiempo, regresaría automáticamente a su mundo original. En cuanto a por qué preguntó contra qué estaban luchando, en lugar de mencionar directamente luchar contra los androides, fue porque White había analizado que la guerra con los androides en ese mundo ya era cosa del pasado. Ahora, después de lidiar con la crisis de los androides, los humanos extremadamente debilitados enfrentan amenazas de otras existencias. Ante la pregunta de White, A2, que también estaba cerca, tuvo un sutil cambio en su expresión. Ella también estaba preocupada. Muchas cosas, todo tipo de monstruos y demonios, y en la zona donde estoy, estamos luchando contra la carne de cañón de los dioses del caos. Este contenido, expresado con un encogimiento de hombros y aparentemente en un tono relajado y en broma, hizo que la expresión de White se tensara ligeramente. Ella no pensó que él estaba bromeando con ella. Carne de cañón de los dioses del caos. En especial, al hablar del término dioses del caos, la voz de White se volvió un poco más grave. ¿Acaso ese mundo albergaba existencias tan absurdas como los dioses?
Pero quizás no era tan extraño, después de todo, era otro mundo paralelo, y su propio mundo también había visto dragones y gigantes. Estas dos criaturas anómalas también vinieron de otros mundos, y los mundos a los que pertenecían probablemente también tenían existencias como los dioses. Espera, estaba luchando contra la carne de cañón de los dioses del caos, lo que significaba que su identidad y estatus en ese mundo también eran muy malos. Una persona así probablemente no podría regresar una vez que regresara, lo que hizo que el impulso de Wite creciera nuevamente. Blanco, estás considerando cómo confinarme y evitar que regrese, ¿verdad? Como si viera a través de sus pensamientos, a lo que Wite asintió honestamente. Si realmente pudiera quedarme en este mundo, me encantaría quedarme. Con una sonrisa tan amarga como complemento, su respuesta emocional parecía anticipar genuinamente su permanencia en este mundo. Esto significaba que, cuando llegara el momento, lo enviarían de regreso, sin posibilidad de cambio, y Wite no podría hacer nada para detenerlo, pasar a lo que pasara. Si pudiera hacerse, definitivamente lo habría dicho. Claramente, teniendo un buen entendimiento de este mundo, sabía que el poder de los androides no podría hacer que se quedara, no podría resistir la fuerza que lo llevaría de regreso. Entonces se quedaron en silencio, hasta que el sonido del motor del caza llenó sus oídos. Después de que el luchador transformado se estabilizó, 2B saltó llevando una caja y se la pasó. Gracias, 2B. Tomando la caja, Egie no pudo evitar extender su mano para frotar la cabeza de la niña, su suave cabello deslizándose entre sus dedos y palma. Este movimiento de palmadita en la cabeza la hizo inclinar ligeramente la cabeza en señal de confusión. Al abrir la caja, dentro había filas de ojivas de fusión, que parecían ser del mismo calibre que su pistola de cerrojo. De hecho, fueron fabricados según el calibre de su arma. Entonces empezó a cargar. Bien, para el sujeto de prueba, Egie apuntó a un tanque abandonado a 30 metros de distancia. Se apretó el gatillo, la boca del camión emitió una luz anaranjada y, casi al mismo tiempo, el tanque abandonado brilló brevemente sin emitir ningún sonido significativo. Este poder, Egie estaba un poco sorprendido. Este poder era aproximadamente la mitad del poder de la bomba de fusión que usó contra las grandes formas de vida de las máquinas. El tanque de metal que tenía delante, como si fuera espuma de plástico golpeada por una bola de hierro fundido al rojo vivo, vio cómo el área impactada se derretía rápidamente. Al acercarse para mirar, Egie descubrió que el poder de una sola bala podría ser mayor que el efecto de una bomba de fusión. La bala disparada tenía una fuerte inercia y el impacto destructivo producido después de la colisión se propagaba aún más a través de la vibración, lo que hacía que el efecto de penetración de fusión fuera mejor que el de una granada de fusión. Intentemos esto. Esta vez, sacó un accesorio de la caja que obviamente estaba diseñado para su pistola de cerrojo. Un lanzagranadas, ¿verdad? Al fin y al cabo, se habían escaneado algunos datos de la pistola de cerrojo, por lo que no era de sorprender que se enviaran accesorios adecuados. Con el accesorio instalado, tomó una gran ojiva y la ensambló, eligiendo un edificio abandonado a 400 metros de distancia como objetivo de prueba. Explosión. La granada impactó el edificio y en el momento del impacto la escena hizo que Egie se detuviera. Esto es como una combinación de una bomba de racimo y fósforo blanco. Él hizo este comentario. Y el edificio abandonado frente a él, bajo este golpe, instantáneamente se convirtió en queso, ablandándose y colapsando rápidamente. Es más, esta tecnología de ojiva de fusión, según la lectura posterior que 9 se hizo de cierta información en el disco duro, parecía ser tecnología civil. Eso significaba que existía tecnología de ojivas de fusión militares, con un poder de un nivel inimaginable. Al parecer ahora la tecnología empleada allí era prácticamente de aplicación universal. Por supuesto, debería ser pura tecnología. Si involucrara algo como poderes psíquicos, probablemente no funcionaría. Entonces, si trajera todos los STC que había conseguido hasta ahora a este lado para su construcción y producción, armándose para regresar allí, su nivel de seguridad no vería un salto en la mejora. Ah, si tan solo esta invitación a través del mundo hubiera sido iniciada antes de su actual expedición arqueológica, cuando todavía estaba en su propia guarida. Quizás pudo haber traído accidentalmente los STC que tenía actualmente, quizás con una tecnología bastante exagerada.